Imagina por un instante que hay un tomo ancestral, transmitido a través de las épocas, resguardado en rincones secretos de archivos prohibidos y santuarios milenarios. Un volumen que describe con precisión asombrosa lo que ocurre al soltar nuestro último suspiro. Parece inverosímil, sin embargo, ¿y si te revelara que tal obra existe y que alberga conocimientos tan intensos que podrían transformar tu visión de la existencia, el fin y el umbral que nos aguarda? Reflexionemos sobre ello. Desde la antigüedad, la especie humana ha estado cautivada por el enigma de lo que sigue al deceso. ¿Por qué? Porque el fin representa el gran interrogante, el enigma que cada uno, inevitablemente, deberá confrontar. Ciertas creencias aluden a un veredicto definitivo, otras a un ciclo de renacimientos, y hay quienes postulan que simplemente nos sumergimos en un abismo infinito. No obstante, existen legados que ofrecen indicios más precisos sobre este periplo, y es en este enigmático volumen donde hallamos perspectivas cautivadoras. La garantía es que, al concluir esta narración, no solo dominarás los pormenores de lo que transcurre al partir, sino que también desentrañarás una epifanía culminante, la más impactante y transformadora de todas, un secreto velado ante los ojos comunes que podría alterar tu trayectoria eternamente. Antes de adentrarnos en las entrañas de este tomo, consideremos un aspecto esencial. ¿Por qué el pavor al fin nos domina tanto? ¿Es el terror a lo inexplorado o el recelo de que nuestra esencia se extinga como una llama en la oscuridad? Esta obra propone que nuestra percepción del fin es estrecha, que lo que interpretamos como cierre es en realidad un umbral hacia otra dimensión, un puente a esferas que nuestros órganos sensoriales no logran discernir. Lo cautivador de este volumen radica en que no reposa en especulaciones o hipótesis vagas. Sus compiladores, a lo largo de las eras, han reunido saberes profundos de variadas corrientes místicas, empíricas y reflexivas, desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas hasta los sabios del esoterismo islámico, incluyendo manuscritos venerados del taoísmo y el chamanismo indígena. Todas estas vertientes convergen en un punto. El fin no marca un término, sino el arranque de algo vasto e imponente. Uno de los pilares que emergen en sus hojas es la noción de una luminosidad. Numerosos individuos que han rozado el umbral de la partida relatan un pasadizo iluminado, una radiación tibia y envolvente que los convoca. Este tomo aclara que tal brillo trasciende lo meramente óptico. Se trata de una expresión de un estrato superior, una fuerza inmaculada que nos orienta hacia un nivel existencial más sublime. Es como si, al expirar, se desbloquearan accesos a un dominio que excede nuestra captación material, pero que ha pervivido eternamente. Aún más intrigante resulta lo que precede a esa luminosidad. De acuerdo con el texto, se activa un mecanismo de recapitulación. Sí, un repaso exhaustivo de nuestra trayectoria vital. Al partir, revivimos un compendio de nuestras conductas, ideas y sentimientos. Cada gesto, cada palabra se despliega en un lienzo nítido, sin reproches ni veredictos, meramente como un análisis imparcial de nuestro paso. Es como si, en ese instante, nuestra mente se despojara de las cadenas corporales y contemplara la existencia desde un ángulo expansivo. Tal mecanismo, según el volumen, no busca penalizarnos, sino facilitarnos la comprensión del eco que nuestras elecciones han generado, no solo en nuestro propio sendero, sino en los de quienes nos rodean. Representa un instante de iluminación intensa, donde los fragmentos dispersos de nuestro puzzle vital se ensamblan y asimilamos las enseñanzas que descendimos a absorber en este orbe terrenal. Y surge aquí una interrogante cautivadora.
¿podemos acondicionarnos para ese trance? ¿Es factible prever esa recapitulación y transitar nuestra cotidianidad con mayor lucidez y trascendencia? El tomo afirma que sí, y esa es una de sus lecciones cardinales. La existencia opera como una academia y el fin equivale a la ceremonia de egreso. Mas, al igual que en toda institución, la excelencia de ese egreso depende de cuán diligentemente hayamos asimilado y encarnado nuestras lecciones. Esto apenas inicia lo que este enigmático volumen desvela sobre el fin y el allende. En los instantes venideros, indagaremos con mayor profundidad lo que acaece en esos hitos pivotales pospartida. ¿Qué destino toma nuestra mente y cómo tal dinámica incide en nuestra subsiguiente encarnación? ¿Estás preparado para ahondar en estos arcanos? Lo inminente resulta aún más absorbente y, como anticipé al comienzo, la epifanía de Radeira será la más trascendental de todas. Ahora que hemos asentado que el fin no constituye un cierre, sino un pasaje a una modalidad existencial renovada, adentrémonos en lo que sobreviene precisamente tras esa recapitulación vital. Conforme al volumen misterioso, este es mero preludio. Lo subsiguiente resulta aún más esclarecedor y, para no pocos, perturbador. Tras la recapitulación de nuestra trayectoria, el tomo alude a un fase de deshacimiento, un lapso en que iniciamos la liberación de los lazos que nos ataban al ámbito material. Esto abarca nuestros anhelos, vinculaciones y afectos pendientes. Visualiza cuán tenazmente nos adherimos a elementos en la existencia, individuos, posesiones tangibles, aspiraciones inconclusas, hasta agravios y amarguras. Todo ello, indica el texto, debe ser descartado. Es como si, para proseguir el periplo hacia el allende, requiriéramos desvestirnos de cuanto nos ha fijado al suelo. Este deshacimiento no resulta sencillo para todos. Ciertas esencias, según el escrito, batallan para desprenderse de tales vínculos, y es ahí donde emergen ideas como el purgatorio o fase transitoria. No se trata de un correctivo, como lo han retratado ciertas doctrinas convencionales, sino de un espacio de pausa donde las esencias persisten hasta lograr emanciparse de sus ataduras mundanas. Algunas se aferran con tal vehemencia a la existencia corpórea que precisan un intervalo para asimilar que su etapa en este orbe ha culminado. Tal fase transitoria puede ser breve o prolongada, según el caso particular. Lo absorbente es que este dinamismo va escoltado por orientadores etéreos, entidades que, conforme al volumen, han superado las fronteras entre vitalidad y fin, y cuya misión consiste en auxiliarnos a transitar este paisaje ignoto. A lo largo de los anales, diversas sociedades han evocado a mentores o guardianes que escoltan a los difuntos en su odisea. Lo que este tomo desvela es que tales orientadores no meramente nos flanquean, sino que nos asisten en asimilar las enseñanzas pendientes. Estos orientadores no figuran como presencias remotas o vaporosas. En realidad, muchos podrían haber sido entes con los que forjamos lazos profundos en nuestra andadura, quizás un allegado que se fue antes, o un preceptor místico conocido en otra encarnación. En esta etapa del periplo, la mayoría de las esencias inician a percibir una quietud y nitidez, como si, al liberarse del fardo de sus cuitas terrenas, se impulsaran hacia un estrato existencial más noble. El volumen retrata este trance como un ascenso, no en términos corpóreos, sino como una exaltación mental, un avance hacia la fusión con una verdad cósmica, un manantial de sabiduría y afecto que sobrepasa cuanto hemos atisbado en la existencia. Con todo, no todas las esencias acceden a esta quietud con idéntica fluidez. Según el tomo, hay quienes, por sus elecciones o afectos inconclusos, se ven arrastrados a un ámbito más sombrío o compacto.
No equivale al averno que ciertas fes delinean, sino a un dominio de instrucción, un entorno donde las esencias confrontan las repercusiones de sus resoluciones y disponen de la ocasión para meditar sobre ellas. No existe un tormento perpetuo, sino un itinerario de restauración, asimilación y, al cabo, emancipación. Este planteamiento nos conduce a una meditación sustancial. ¿Cómo modula el modo en que transitamos nuestra existencia lo que vivenciaremos post-fin? El volumen postula que nuestras conductas, ideas y afectos generan fuerzas que configuran nuestra vivencia en el allende. Si nos guiamos por empatía, cariño y discernimiento, esas fuerzas nos impulsarán hacia estratos existenciales más sublimes, donde la serenidad y la erudición abundan. Si, en cambio, portamos rencor, animadversión o codicia, esas fuerzas nos retendrán en un estado de discordia y contienda, aún tras el fin. Es en este nudo donde el tomo expone algo genuinamente conmovedor. La selección de lo que vivenciaremos post-fin no emana de una potencia ajena, sino que es forjada por nuestra propia mente. En suma, somos los diseñadores de nuestro sino ulterior. Esto podría intimidar, pero también libera de modo asombroso. Implica que poseemos la capacidad de moldear lo que sobrevendrá tras el fin, y esa capacidad reside en cómo optamos por transitar nuestra existencia actual. Contémplalo un instante. Si supieras que tus elecciones e ideas de hoy forjan la dimensión que habitarás post-fin, modificarías algo en tu andadura. ¿Soltarías esas amarguras que te han devorado durante lustros? ¿Transitarías con mayor cariño, reconocimiento y dirección? El volumen nos convoca a ponderar estas inquietudes, pues la llave a un fin sereno y un pasaje fluido yace en cómo encarnamos el presente, y esto nos encamina a un hito pivotal. El tomo indica que, durante esta fase transitoria, también se nos brinda la ocasión de seleccionar qué clase de andadura deseamos en la encarnación venidera. Sí, porque según este texto arcano, el fin no sella el bucle. Hay un horizonte más allá, y es allí donde se nos presenta la alternativa de retornar. Esta noción de renacimiento no es novedosa. Múltiples sociedades y linajes místicos han disertado sobre ella por eones. Mas lo que este volumen desvela es que no se trata de un mecanismo fortuito ni decretado, es una opción deliberada. En los momentos siguientes indagaremos con mayor precisión cómo opera este mecanismo de renacimiento y qué elementos inciden en la resolución de retornar o proseguir el periplo hacia estratos existenciales más nobles. Lo que desentrañarás te asombrará y te auxiliará a captar que la existencia y el fin están entrelazados más de lo que jamás concebiste. Hemos arribado a uno de los facetas más absorbentes de este volumen arcano, el mecanismo de renacimiento. Como se apuntó previamente, el fin no clausura la andadura, sino que inaugura algo inédito, y para numerosas esencias, eso inédito conlleva un retorno a la andadura corpórea. Pero ¿cómo se despliega realmente este mecanismo? Es inexorable, o como postula el tomo, ¿poseemos la prerrogativa de resolver si volvemos? Ante todo, es crucial asimilar que el renacimiento, según el escrito, no constituye un correctivo ni un galardón. Es meramente una ventana para proseguir la instrucción inconclusa en encarnaciones previas. La existencia, desde esta óptica, funciona como una academia, y como en toda academia, a veces no absorbemos todas las enseñanzas en un solo ciclo. Este es uno de los ejes del principio de las repercusiones, un concepto que el volumen disecciona a fondo. Tales repercusiones no son una potencia externa que nos rige, son la fuerza que generamos con nuestras conductas, ideas y afectos, y que nos acompaña de una encarnación a otra. Ahora, lo más pasmoso que expone este tomo es que no todas las esencias están compelidas a renacer. En verdad,
La resolución de retornar a la andadura corpórea es una opción deliberada. Según el texto, tras transitar la recapitulación vital y el deshacimiento, alcanzamos un estadio donde poseemos la nitidez requerida para determinar qué anhelamos a continuación. Ciertas esencias optan por retornar, porque perciben enseñanzas pendientes o porque aspiran a auxiliar a otras en su sendero. Otras, empero, prefieren avanzar hacia estratos existenciales más sublimes, donde la instrucción persiste, pero en modalidades que no involucran la corporeidad. El volumen retrata este estadio de resolución como un lapso de introspección intensa. No estamos aislados en él. Nuestros orientadores etéreos, los mismos que nos han flanqueado desde el instante del fin, están presentes para auxiliarnos en adoptar la resolución idónea. No nos dictan, meramente nos exhiben las alternativas. Es como si, en ese trance, pudiéramos discernir con claridad todas las rutas ante nosotros, los derroteros potenciales de nuestra encarnación venidera si optamos por retornar, junto con las enseñanzas pendientes, pero también lo que nos depara si decidimos no volver, si elegimos proseguir hacia dimensiones más exaltadas. Una de las facetas más pasmosas de este tomo es que propone que numerosas esencias optan por retornar no solo por su propio avance, sino por devoción. Sí, devoción. El texto diserta sobre un concepto denominado pactos etéreos, compromisos que forjamos con otras esencias previo al renacimiento. Tales pactos son juramentos de auxilio recíproco en nuestras respectivas enseñanzas. Por instancia, podríamos pactar con una esencia afín para coincidir en la encarnación subsiguiente como compañeros, parientes o hasta rivales, todo con el fin de impulsarnos a madurar y transformarnos. Este concepto de pactos etéreos nos insta a reevaluar la esencia de nuestras vinculaciones en esta andadura. ¿Y si los entes más relevantes en nuestras vidas no están por azar? ¿Y si incluso aquellos con quienes hemos lidiado en disputas arduas, los que nos han infligido aflicción o penuria, en verdad cumplen una función en nuestra maduración mística? El volumen nos urge a considerar que cada convergencia, cada lazo y cada vivencia que transitamos posee un designio, aun si no lo desciframos en el instante. Mas como en todo este dinamismo, la resolución culminante nos pertenece. Si percibimos que hemos asimilado lo requerido en esta encarnación, podemos optar por no retornar, y en tal caso, lo que nos aguarda es algo sublime. El tomo alude a que, para las esencias que eligen no renacer, existen sucesivos estratos existenciales más nobles que pueden indagar. Estos estratos se delinean como dominios de resplandor, devoción y erudición, donde las esencias prosiguen su transformación mística en un estado de quietud y concordia. Aquí, la bipolaridad de la andadura corpórea, esa perpetua contienda entre lo positivo y lo negativo, la aflicción y el deleite, se disipa. Solo resta la inmaculada esencia, una ligazón directa con el manantial sagrado, con la verdad cósmica que rige el todo. Para muchos, esta delineación de los estratos superiores evoca un Edén, pero el volumen precisa que no es un sitio de reposo perpetuo, sino un estadio de mente ampliada donde la instrucción persiste, pero de modo más intenso y menos constreñido por las limitaciones materiales. Es como si, en vez de asimilar mediante la vivencia corpórea, lo hiciéramos directamente a través de la erudición y el discernimiento cósmico. Aquí, las esencias pueden elegir tornarse en orientadores para otras que aún transitan su transformación. Otras, por su parte, pueden preferir meramente pervivir en este estadio de esclarecimiento, deleitándose en la quietud y concordia de hallarse en plena sintonía con el manantial sagrado. Lo más pasmoso es que este tomo propone que todos, sin salvedad,
Estamos predestinados a acceder a estos estratos superiores con el tiempo. No importa cuántas encarnaciones requiramos, ni cuántos deslices cometamos, todos nos encaminamos hacia el resplandor. El renacimiento, pues, no es sino un instrumento en este periplo, una ventana para proseguir asimilando y madurando hasta estar prestos para superar la bipolaridad de la andadura corpórea y fundirnos con la verdad perenne. Pero, como anticipé al inicio, existe una epifanía culminante, un secreto aún más hondo que este volumen nos reserva. En los instantes finales de esta narración, desvelaré lo que, según este escrito, constituye el designio definitivo de toda andadura, un secreto tan vigoroso que una vez asimilado, alterará eternamente tu percepción de la existencia, el fin y cuanto media entre ambos. Hemos alcanzado el cenit de este tomo enigmático. Hemos disertado sobre el fin como pasaje, el deshacimiento, los orientadores etéreos, la fase transitoria y la alternativa de renacimiento. También hemos indagado los estratos superiores, esos dominios de resplandor y erudición, donde las esencias prosiguen su transformación mística. Pero ahora llega el momento de exponer lo más recóndito que este volumen ofrece. El designio definitivo de toda andadura, según el tomo misterioso, el sentido de la existencia, del fin y de cuanto vivenciamos en el bucle incesante de renacimientos y enseñanzas, es la fusión con el manantial. Este manantial se delinea como el génesis de cuanto existe, allende el tiempo, el espacio y las esferas que logramos concebir. Es el eje de la génesis, el refugio al que todas las esencias, sin salvedad, están llamadas a retornar. Y aquí yace una epifanía honda. Nosotros somos partículas de ese mismo manantial. Al transitar, partir y renacer, nos hallamos en un periplo para rememorar nuestra esencia sagrada auténtica. Contémplalo un instante. Toda la existencia, el cosmos entero, toda la sustancia y fuerza son emanaciones de este manantial, desde la partícula más ínfima hasta el astro más colosal en el firmamento. Todo se impregna de esta sustancia sagrada, y cada uno de nosotros, cada esencia singular, es un destello de esa luz vasta. Mas, en algún origen de la génesis, optamos por escindimos de esa integralidad. Nos lanzamos hacia la bipolaridad, hacia la andadura material, con un único designio: vivenciar, asimilar y, al cabo, rememorar quiénes somos en verdad. El volumen nos guía a una meditación asombrosamente vigorosa. Toda la aflicción, todos los gozos, cuanto vivenciamos en nuestras andaduras, no es sino faceta de un drama universal, un periplo de retorno hacia la conciencia de nuestra propia sacralidad. En este marco, el fin no es más que un umbral que cruzamos reiteradamente, un pasadizo que nos reconduce al eje de nuestra sustancia. Mas el periplo no culmina ahí. Mientras persistimos en renacer, mientras proseguimos asimilando y transformándonos, paulatinamente iniciamos a rememorar la verdad, que jamás estuvimos genuinamente escindidos del manantial, simplemente lo habíamos olvidado. Uno de los aspectos más absorbentes que el tomo expone es que no todas las esencias rememoran esta verdad al unísono. Algunas podrían requerir centenares o hasta millares de encarnaciones para atisbar su ligazón con el manantial. Otras, más progresadas en su odisea mística, lo captan en menor lapso, mas todas, al cabo, arriban a ese instante pivotal, el esclarecimiento. Este esclarecimiento se delinea como el momento en que una esencia percibe con absoluta nitidez que es una partícula sagrada, que su andadura, sus aflicciones, sus triunfos y tropiezos no eran sino una quimera forjada para asimilar y madurar. El esclarecimiento, no obstante, no sella el periplo. Una vez que una esencia ha esclarecido su esencia auténtica,
Posee la alternativa de fusionarse con el manantial de inmediato o de persistir en renacer, pero ahora con un designio distinto. En vez de retornar para asimilar enseñanzas o equilibrar repercusiones, estas esencias progresadas eligen volver a la andadura corpórea con un único fin: auxiliar a otras esencias a esclarecer. Estas esencias, delineadas en el tomo como mentores místicos, se tornan en balizas de resplandor en el orbe. No están aquí por sí, sino por los demás. Retornan con la encomienda de orientar, instruir y ejemplificar el sendero hacia la verdad a quienes aún yacen atrapados en el bucle del olvido. Visualiza un instante que algunos de los entes más discernientes y cariñosos que has encontrado en tu andadura podrían ser estos mentores místicos, individuos que, de un modo u otro, han marcado tu trayectoria de forma honda, avivando en ti un atisbo de asimilación, una conciencia ampliada, una ligazón más intensa con lo místico. Quizás ni siquiera advirtieron su propio papel, pero según este tomo, todos estamos entrelazados en este drama universal de instrucción y asimilación. Al auxiliar a otros, nos auxiliamos a rememorar. Al orientarnos mutuamente hacia el resplandor, cumplimos el designio más noble de nuestra andadura. Y es aquí donde el volumen nos brinda la epifanía derradeira y más vigorosa. El designio definitivo de toda génesis, de cada esencia singular, de cada renacimiento, de cada existencia y fin, es la fusión total con el manantial. Es un retorno a la integralidad, pero ahora con una distinción esencial. Lo efectuamos con plena conciencia de nuestra identidad. Ya no somos meras partículas inconscientes, sino entes plenamente advertidos de nuestra sacralidad. Al fusionarnos con el manantial, portamos cuanto hemos asimilado a lo largo de nuestras andaduras y vivencias. En este marco, el manantial no es inmutable, sino que también se transforma incesantemente, porque cada esencia que retorna lo hace con nuevas asimilaciones, nuevas vivencias, y esas vivencias enriquecen la integralidad de la génesis. Este tomo plantea una noción absorbente. La existencia no es solo un bucle interminable de renacimientos y enseñanzas, es un periplo de ampliación y retorno al origen. Cada uno de nosotros, mediante nuestras conductas, ideas y resoluciones, auxilia al manantial a expandirse y madurar. Participamos en un dinamismo sagrado de génesis perpetua. Y lo más vigoroso de todo es que, al rememorar nuestra esencia auténtica, también rememoramos nuestra capacidad co-creadora. Somos aptos para configurar nuestra dimensión, tanto en esta andadura como en las venideras, porque somos faceta de la misma fuerza que gestó el cosmos. Este es el arcano supremo desvelado por este tomo, que el designio definitivo de la existencia, del fin y de cuanto media entre ambos es la fusión consciente con la sacralidad. No es algo externo, es algo que siempre ha morado en nuestro interior, y al cabo, todos retornaremos al origen. Ahora que has absorbido estas epifanías, te convoco a meditar intensamente. ¿Cómo transitarías tu andadura si supieras con certidumbre que eres una partícula de lo sagrado? ¿Qué resoluciones adoptarías si asimilaras que cuanto vivencias es faceta de un designio mayor? Te dejo con esta inquietud para que la ponderes, y si te sientes motivado, comparte tus reflexiones en los comentarios, porque al cabo, todos navegamos este periplo en conjunto, y cada uno posee un rol en el esclarecimiento colectivo de la humanidad. Gracias por unírmete en esta odisea hacia lo ignoto, hacia los arcanos de la existencia y el fin. Pero ten presente, aunque esta narración culmine, tu propio periplo persiste, y quién sabe, quizás las respuestas que anhelas estén más próximas de lo que supones. Gracias por atender.